Bienvenidos nuevamente a Nerdera, el canal de YouTube donde hablamos en serie sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del octavo episodio de Cardcaptor Sakura Clear Card. Honestamente, si este no fuera un anime de Sakura Card Captor, yo ya lo hubiese abandonado, porque estos capítulos no hacen nada para mantenerme interesado en lo que estamos viendo. Cada uno de estos capítulos tiene ciertas situaciones interesantes, pero el resto son rellenados con un montón de escenas intrascendentes que en verdad no hacen nada por la serie, no hacen nada por la historia tampoco, no logran construir una verdadera atmósfera, que no podrían hacerlo resumiendo estos momentos a cosas mucho más breves y más interesantes de ver. En verdad, Cardcaptor Sakura Clear Card está siendo muy decepcionante y está siguiendo los caminos que al menos el inicio del manga hizo. Es decir, yo abandoné el manga de Cardcaptor Sakura en el capítulo, no sé, 8 o 9, precisamente por estas cosas, porque me estaba molestando mucho la manera en cómo estaba siendo construido. Está bien, ahí el problema tenía más que ver con cómo manejaban el misterio y cómo la historia avanzaba de manera muy lenta. Acá también está pasando eso de avanzar de manera lenta, pero no están por lo menos alimentando el misterio, sino que simplemente están rellenándolo con situaciones que, remarco una vez más, son intrascendentes. Afortunadamente las cosas sí parecen estar apuntando a una revelación importante dentro de pocos episodios, y espero que no se demore mucho, porque ya estoy cansado de ver a personajes insinuando que saben algo, pero que no lo dicen. Entiendo que quieran mantener a Sakura en una situación de desconocimiento, pero en verdad esto no viene al caso porque no aporta nada al desarrollo de Sakura como personaje. Es decir, si quisieran mantener a Sakura en blanco sobre lo que está sucediendo, es decir, que todos los personajes a su alrededor sepan lo que pasa, pero ella no, eso solamente funcionaría si Sakura generara un conflicto con respecto a esto. Es decir, si a ella le afectara el no saber, pero a ella no le afecta el que no sepa. Es decir, ella sigue con su vida de manera sumamente tranquila y cotidiana. Es decir, a Yaoran le afecta guardar este secreto, eso está bien, pero a Sakura no le afecta el hecho de que Yaoran esté guardando un secreto, que Yaoran no esté tan presente como quizás le gustaría. Es decir, ese elemento que podría generar un conflicto entre ellos dos no está siendo aprovechado, y si Sakura no reacciona de ninguna manera ante este desconocimiento, hasta ante esta manera de cómo los demás personajes le guardan secretos, y ella ni siquiera puede intuir que eso está sucediendo, en verdad este elemento no viene al caso. Es decir, no tiene razón de ser y solamente está ahí básicamente para frustrar a la audiencia y mantener a la audiencia en un blanco. Ese es el verdadero objetivo y eso es en verdad lo que me irrita, porque mantener a la audiencia en desconocimiento de lo que pasa no es una buena estrategia narrativa, porque eso no genera suspenso. La manera de generar suspenso, intriga y misterio es manteniendo al personaje en un blanco, a la audiencia sabiendo más que el personaje y hipotizando de cómo podría reaccionar este personaje ante lo que pasa. Es decir, esa es la mejor manera. Es decir, vean en un caso completamente alejado y diferente, pero vean también cómo funciona en Death Note, donde la audiencia sabe exactamente todo lo que está pasando, los personajes no, y ahí es donde se genera el verdadero misterio e intriga de saber cómo estos personajes van a reaccionar, porque si mantienen a la audiencia en un blanco, lo único que va a suceder es que van a tener revelaciones sorpresivas, y está bien, van a generar impacto y sorpresa momentáneamente, pero no va a haber una buena construcción de eso. Lo que más rescato de este episodio es que por fin empezamos a explorar más a Akiho y su vida y la posible conexión que tenga con el conflicto principal. El libro que tiene en su poder, su familia y el mayordomo, todo empieza a insinuar ciertas cosas que aún son difusas, pero nos permiten teorizar bastante. Ciertamente dejan en claro que ella tiene algo que ver con estas nuevas cartas que aparecieron. El mayordomo es un personaje que me pareció interesante en su presentación, porque puede tomar varios caminos y en verdad me gustaría ver hacia dónde es que deciden llevarlo a este personaje, porque podría ser el clásico mayordomo que termina siendo una especie de villano o alguien que en verdad quiere ayudar a Akiho. Es decir, puede tomar muchos caminos y creo que ya es evidente todos los reflejos que hay entre Akiho y Sakura. Es decir, no solamente la mascota que tiene, sino que hay un personaje como el mayordomo que tranquilamente lo podemos asociar a Yukito y a Yue en un pasado. Es decir, hay un montón de comparaciones, así que no me sorprendería si vemos que Akiho se convierte en otra Cardcaptor en el futuro. También me gustó cómo se insinuó un conflicto interno en Akiho, que se pone triste cuando el mayordomo dice que ayudarla es su trabajo, y lo que más me gustó
es que esto no fue luego explicado en el episodio, haciendo del conflicto algo demasiado obvio. Pero luego llegamos al momento en el que todos los capítulos de Cardcaptor Sakura Clear Card fallan hasta el momento, que es la aparición de la carta, la manera en cómo la capturan y cómo esto resulta completamente plano, achatado y despojado de toda tensión y peligro posible. Y pensar que no es tan difícil, más cuando hay cartas con tanto potencial como esta. Esta era una carta muy interesante, pero no supieron aprovecharla y en verdad no entiendo por qué. No es que fortalecer la narrativa de la carta disminuye la narrativa de los personajes y de la historia, no, todo lo contrario. Fortalecer la narrativa de la carta hace que todo el relato crezca. Piensen por ejemplo en la siguiente línea argumental. Akiho, Sakura y Tomoyo son asignadas a un trabajo grupal de la escuela. Van a la casa de Akiho, que tiene una biblioteca con libros que pueden servirles para hacerlo. Cuando llegan, descubren que secciones de los libros están desaparecidas, entre ellos uno de los favoritos de Akiho. Cosas empiezan a desaparecer en la casa, luego la misma Akiho desaparece y el mayordomo debe ayudar a Sakura y los demás a encontrarla, y luego Sakura descubre la naturaleza de esta carta. Esto es solamente una idea, ni siquiera digo que tendría que haber sido el camino que hayan tomado, porque se me ocurrió simplemente mientras estaba escribiendo el guión de esta review, así que tampoco es algo maravilloso y magistral, pero es algo sin lugar a dudas que al menos para mí es más sólido que lo que vimos en pantalla, porque lo que vimos es simplemente esta carta aparece, Sakura hace un simple movimiento y ya está, la captura. ¿Dónde está la atención en eso? ¿Dónde está el interés en eso? ¿Cuál es la necesidad de estas cartas? Es decir, todas las cartas empiezan a ser completamente irrelevantes si no vemos que, en primer lugar, no vemos que sean utilizadas. Es decir, Sakura básicamente no usa ya las cartas para capturar a las otras. No vemos que generen cierto peligro, no vemos que pongan a alguien en peligro, no generan tensión. ¿Cuál es la necesidad de estas cartas en un anime que se llama Cardcaptor Sakura? Así que en verdad eso es lo que me sigue sacando de quicio, porque estas cartas, que son muy buenas en algunos casos, podrían hacer para fortalecer todo el relato, para fortalecer a los personajes, para ver cómo es su rol en este mundo, para generar peligro, para generar intriga, para generar interés. Y simplemente la están desaprovechando. Eso en verdad me molesta mucho. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes que me dicen, ya vieron el nuevo capítulo de Cardcaptor Sakura, ¿qué les pareció? Cualquiera hacer su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá o clic en cualquiera de los vídeos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nardro los saludamos y como siempre, que tengan buena salud.